Mis amigos, ¿listos para gastar unos minutos de su vida conmigo en este servicio público de drama absolutamente innecesario, pero emocionalmente nutritivo? Porque hoy venimos fuertes, hoy venimos intensos, hoy venimos con ese saborcito de, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me identifico tanto si ni conozco a esta mujer? Sí, ya los vi a sentir desde la pantalla. Les prometo que lo que van a escuchar no es solamente la historia de una empleada enfrentándose a un jefe que se creía versión corporativa de Zeus. No, mis amigos, es la historia de cómo un hasta aquí llegué susurrado con voz temblorosa puede romper cadenas tan viejas que uno ya ni recuerda cuándo se las puso. Una revelación inesperada. Una libertad que nació de un conflicto que jamás debía haber existido, pero existió. Y vaya si existió. Así que ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten si alguna vez odiaron a su jefe, compartan con ese amigo explotado, y quédense hasta el final. Stick with me, mis amigos. Porque esto, aunque suene ridículo, es una historia de transformación, sudor mental, humor negro suave y, por supuesto, decisiones cuestionables. Había una chica, llamémosla ella para proteger identidades y porque aquí somos fans de los seudónimos dramáticos, que vivía atrapada en esa prisión moderna llamada oficina abierta. Sí, mis amigos, esa cárcel sin barrotes donde uno escucha absolutamente todas las quejas ajenas, las teclas golpeadas con resentimiento, los chismes que nadie pidió, y el ¿me puedes hacer un favor rápido? Que jamás significa rápido. Ella llegaba cada mañana con ese nudo en el estómago que se hace más fuerte que el café. Llevaba meses sintiéndose invisible, usada, exprimida, como si fuera un recurso renovable y no una persona con sistema nervioso frágil y sueños rotos. ¿Y el jefe? ¡Ay, el jefe! El jefe era un poema. Pero de horror. El jefe una obra de arte del caos. Este hombre, llamémoslo el señor del ego, porque nombres reales no usamos aquí, tenía una habilidad sobrenatural: convertir microtareas en responsabilidades eternas. Un día pedía: ¿puedes revisar este documento rápido? Y de pronto, 2 semanas después, todas las revisiones son tuyas. Sí, ya es tu rol. Sin aviso. Sin conversación. Sin vergüenza. Mis amigos, ¿ustedes también conocen ese tipo de gente que confunde que tú seas competente con que tú seas su esclavo personal? Pregunto por un continente entero. La infiltración lenta del abuso. Ella empezó a notar seals que parecen pequeñas pero matan neuronas. Mensajes fuera del horario. Reuniones agendadas sin preguntar. Tareas asignadas con plazos imposibles. Expectativas que crecían como hiedra venenosa. Sí, mis amigos. El sonido del trauma. Esa notificación llegó un domingo a las 9:20 de la noche. Hola. Sé que mañana es complicado, pero necesito esto para primera hora. 1, no era complicado. Era imposible. 12, hora empresa. ¿Qué hace usted escribiendo a esta hora? 3, porque ella leyó el mensaje. Porque la culpa, esa enemiga íntima, la había entrenado. Deja veo corporativo la erosión del alma. Ella empezó a dudar de sí misma. Pensaba. Quizás soy yo, quizá exagero, quizá esto es lo normal. Mis amigos, yo aquí su narradora de confianza, su voz dramática anual, les pregunto: ¿en qué momento de la historia humana decidimos que estar exhaustos es un signo de madurez laboral? Porque yo no firmé ese contrato, ¿eh? La identidad de ella se iba apagando. Todo su tiempo libre se reducía a existir en modo vegetativo. Todo lo que amaba se volvió ruido de fondo. Su autonomía estaba siendo absorbida por un hombre que ni recordaba sus cumpleaños laborales. Y aún así, ella seguía diciendo sí. Por miedo. Por hábito. Por supervivencia. El punto de quiebre, el día de la explosión silenciosa. Porque siempre hay un día. Un día específico. Una gota final en el vaso emocional. Para ella, ese día fue un martes, porque la tragedia ama la logística. Ese martes, el señor del ego entró con un informe gigantesco. 50 páginas. 50. Escrito con la soberbia de alguien que jamás en su vida revisó sus propios errores. Lo dejó sobre la mesa con la delicadeza de un tifón y dijo: necesito esto revisado, corregido, ordenado y listo para hoy. Sé que no tienes otras prioridades. ¿Perdón? ¿Que no tenía qué? Mis amigos, ustedes hubieran visto la cara de ella. No se enojó. No lloró. No gritó. Simplemente se iluminó. Una claridad fría. Una calma peligrosa. Esa calma que llega cuando uno ya se cansó de cansarse. Hoy no, pensó ella. Hoy no me dejo. Yo, narradora, aquí me detengo para decir: mis amigos, si alguna vez han sentido esa calma silenciosa, ustedes saben que es el principio del fin. La preparación, estrategia de guerra emocional. Ella cerró la puerta de su cubículo. Respiró profundo.
Tomó café frío que sabía a arrepentimiento y capitalismo tardío. Y preparó su plan. Ser clara. Ser firme. No pedir permiso para existir. Establecer límites como quien instala una muralla medieval. Anticipar cada excusa del jefe. Enseo. Reenseo. Repetitio mentalment. Mis amigos, ustedes la hubieran visto. Parecía que iba a dar una conferencia de liderazgo disruptivo en vez de arriesgar su empleo. La confrontación el cara a cara que cambió todo. Ella entró en la oficina. Temblaba un poquito, pero caminaba como quien se cansó de ser personaje secundario y decidió ser protagonista. Necesito hablar contigo, dijo. Con voz suave, pero firme. Con ese tono que hace que el mundo escuche. Explicó la sobrecarga. Explicó los límites. Explicó que no aceptaría tareas de último minuto. Explicó que necesitaba respeto en horarios, en responsabilidades, en trato. Y lo mejor, no pidió disculpas por decir la verdad. Hubo silencio. El tipo la miró como si acabara de oír un idioma nuevo. Yo no sabía que te estaba pidiendo demasiado. Mentora. Rotunda. Clásica. Corporativa. Pero no importa. Porque la magia ocurrió igual. El poder simbólico se movió de un lado a otro. Ella salió de la sala sin saber si la despedirían. Pero salió con la columna vertebral derechita. Salió por primera vez siendo dueña de sí misma. Ella regresó a su escritorio sintiendo que su corazón era un tambor desafinado. Temblaba. No de miedo, no totalmente, sino de la intensidad de haber hecho algo que llevaba meses quizás deseando hacer. Mis amigos, seamos sinceros. ¿Alguna vez han dicho algo que tenían guardado por demasiado tiempo y después se quedaron como que hice? Ese fue exactamente el mood. El señor del ego se quedó en su oficina sin moverse. Ni salió. Ni llamó. Ni mandó mensaje. Un silencio tan raro que parecía sil divina. Ella pensó. ¿Será que entendió? ¿Será que está planeando matarme laboralmente? ¿Será que está googleando cómo reemplazarme? Mis amigos, la mente ansiosa es un parque de diversiones inseguro. La primera señal del cambio. Pasó 1 hora. Pasaron 2. A la tercera, él apareció. Caminó hasta su escritorio. Respiró como quien se obliga a hacerlo. Y soltó. Está bien. Reorganimos priorities. Trabaja en esto cuando tengas tiempo real. Mis amigos. Si ustedes hubieran visto la cara de ella. No sabía si llorar, reír, correr, bailar, renunciar o preguntarle si alguien lo había poseído. Porque ese hombre no decía esas frases. No en este planeta. No en esta línea temporal. Ella respondió perfecto, lo haré. Suavecito, profesional, como quien oculta un huracán emocional detrás de una sonrisa. Y él se fue. Así. Sin destruir su alma. Sin mandarla al infierno corporativo. Sin minimizarla. Un pequeño milagro. Uno de esos mini milagros que te hacen creer que quizá el universo no te odia tanto. Las horas ganadas, la primera victoria real. Por primera vez en mucho tiempo, ella terminó su día laboral a tiempo. Sí, mis amigos, a tiempo. Como una persona normal. Guardó su computadora sin culpa. No revisó el correo por si acaso. No esperó notificaciones tardías. No se quedó mentalmente atrapada en tareas pendientes que jamás pidió. Y cuando salió de la oficina, el aire le supo distinto. Era el mismo aire de siempre, claro, pero por primera vez no tenía ese sabor a ansiedad con aroma de tóner de impresora. La primera noche de paz, una experiencia casi religiosa. Ella caminó despacio, disfrutando cada paso. Miró el cielo. Respiro hondo. Sintió el viento. Cosas simples que uno olvida cuando vive en modo emergencia laboral perpetua. Cuando llegó a casa, se sentó en el sillón y notó algo. Su mente estaba silenciosa. Ese silencio mental que suena a lujo. A descanso verdadero. A por fin no estoy trabajando en mi cabeza. Mis amigos, ustedes saben. Uno puede estar sentado sin hacer nada y aún así estar trabajando internamente porque el jefe vive gratis dentro del cerebro. Pero esa noche no. Esa noche, ella vivió una pequeña resurrección. El día siguiente, la prueba definitiva. Ella llegó al trabajo al día siguiente con esa mezcla deliciosa de miedo y esperanza. Híjole, quizá ayer fue un milagro temporal y hoy vuelve a ser demonio. Muy válido, por cierto. Pero cuando el jefe pasó por su escritorio, no gritó. No exigió. No ordenó con arrogancia. Simplemente dijo: buenos días. Mis amigos. ¿Un buenos días? ¿Con voz humana? ¿Con respeto? Ella casi llamó a recursos humanos para reportar actividad paranormal. El efecto dominó cambios sutiles pero impactantes.
A partir de esa confrontación, empezaron a suceder cosas raras. Buenas, pero raras. 1. Él comenzó a preguntar antes de asignar tareas. ¿Tienes disponibilidad? Una frase que parece simple, pero que en boca de él era revolucionaria. 2. Las urgencias disminuyeron. De repente, todo tenía plazos más realistas. Nada era para ahora. Nada era para ayer. El caos perdió su corona. 3. Otros compañeros también comenzaron a poner límites. Porque sí, mis amigos. Los límites son contagiosos. Como los bostezos. Pero sanos. Una nueva realidad y el desconcierto de ella. Ella no sabía muy bien qué hacer con esa nueva libertad. De pronto tenía horas libres después del trabajo. Menos hambre emotional. Menos ansiedad. Menos ganas de llorar en baos públicos. Y eso, mis amigos, cuando uno no está acostumbrado, da miedo. Porque a veces la libertad pesa. A veces la tranquilidad parece sospechosa. A veces no saber qué hacer con el propio tiempo es un shock cultural. Ella se sentía como recién salida de un secuestro emocional. Con piernas frágiles pero mirada nueva. El despertar interno la parte que no esperaba. Cuando uno recupera horas, recupera vida. Y cuando recupera vida, recupera identidad. Ella empezó a notar cosas que había olvidado. Había dejado de dibujar. Había dejado de leer. Había dejado de caminar al atardecer. Había dejado de cocinar cosas bonitas solo para sí misma. Su vida se había reducido a sobrevivir. Y ahora, empezaba a vivir. ¿Qué otras cosas dejé de lado? Pensó. ¿Qué partes de mí están dormidas? Mis amigos, este tipo de reflexión pega fuerte. Más fuerte que café expreso triple. La expansión, los límites que se derramaron más allá del trabajo. Lo hermoso es que los límites laborales empezaron a expandirse a otras áreas. Si un amigo pedía demasiado, ella decía, no puedo hoy. Con calma. Sin culpa. Si un familiar intentaba cargarle responsabilidades emocionales que no le correspondían, decía, lo siento, eso no es mío. Si una relación demandaba más de lo que daba, ella se alejaba. Sin drama. Sin discursos. Sin lágrimas de telenovela. La confrontación con el jefe fue solo el ensayo general. El verdadero espectáculo comenzó después. Porque ella finalmente entendió algo. Los límites no son para protegerse de los demás. Son para dejar de abandonarse a sí misma. Y cuando uno deja de abandonarse, todo cambia. CTI de mitad obligatorio. Mis amigos, si llegaron hasta aquí, dejen ese like salvador, porque todavía falta la parte más jugosa. Y sí, sé que están enganchados, no finjan. La transformación emocional profunda. Al recuperar su autonomía, ella empezó a notar cambios internos. Dormía mejor. Tenía menos dolores de cabeza. Ya no soaba con Excel persiguiéndola. Se reía más, y no por memes, sino por cosas reales. Comía sin prisa. Respiraba sin sentir peso en el pecho. Era como si el cuerpo hubiera estado esperando ese hasta aquí durante años. Mis amigos, ustedes saben que el cuerpo siempre sabe. Siempre. Y cuando uno no escucha, él grita. Y cuando uno escucha, él agradece. Cuando una persona cambia su energía, mis amigos, el entorno entero lo siente. No importa si es oficina, familia, grupo de amigos o un grupo de WhatsApp donde nadie quiere estar pero nadie abandona por miedo al drama. En el caso de ella, sus compañeros empezaron a notar algo. Ya no corría. Ya no respiraba como si la estuvieran persiguiendo deudas emocionales. Ya no decía sí a todo. Ya no tragaba estrés como si fuera desayuno continental. Era otra. No completamente nueva. Pero sí recuperada. Reconstruida. Readjustada emotionalmente. Te veo más tranquila, le dijo una compañera. ¿Todo bien? ¿Te dieron aumento o algo? Ella rió. Una risa real. No la risa automática de supervivencia humana. No, respondió. Simplemente puse límites. La compañera se quedó congelada. Como si ella hubiera dicho que había conversado con fantasmas o aprendido a teletransportarse. El efecto mariposa laboral. Lo más fascinante vino después. Otros empezaron a copiarla. Uno dijo, no puedo quedarme más tarde hoy, tengo cosas personales. Otro agregó, necesito que priorices que es realmente urgente. Y una más, no responderé mensajes después del horario. Mis amigos, un sindicato espiritual nació ese día. Y todo gracias a ella. A su hasta aquí. A su pequeña revolución silenciosa. Porque así funcionan los límites. Alguien se atreve primero y los demás recuerdan que también pueden. La tensión invisible, el jefe observa. El señor del ego no era tonto. Arrogante sí.
Desubicado emocionalmente, claro. ¿Pero tonto? No. Notó que algo estaba cambiando. Que el clima ya no era el mismo. Que las personas estaban menos temerosas. Que las órdenes eran cuestionadas. Que la energía ya no le pertenecía. Y aunque él jamás lo admitiría, le incomodó. El poder que tenía se alimentaba del silencio. De la resignación. De la falta de límites. Y cuando ella rompió ese patrón, rompió su sistema entero. Por eso, un día, se acercó a ella y dijo: «Quería saber si está todo bien. Te he visto diferente». Ella lo miró. Serena. Firme. Con una tranquilidad que él no lograba descifrar. Estoy bien. Solo estoy trabajando de manera más saludable. Y ahí, mis amigos, el hombre tragó saliva. Porque lo entendió. La indirecta fue tan directa que parecía mensaje patrocinado. Un presente estrao paz que da miedo. La calma se instaló. Pero no era una calma suave. Era una calma rara. De esas que uno desconfía. Ella no sabía si celebrar, cuestionar, agradecer o prepararse para el apocalipsis corporativo versión 2.0. Porque, sinceramente, cuando una persona ha vivido tanto tiempo bajo la tensión, el descanso se siente ilegal. ¿Será que esto durará? Pensaba. ¿Será que estoy soando? ¿Será que mañana volverá el monstruo? La narradora yo, mis amigos, su amiga sarcástica de confianza les dice: es normal. Es humano. Es supervivencia pura. Tu cuerpo no confía de inmediato cuando la cárcel abre sus puertas. La reflexión que cambió todo ella se encuentra a sí misma. Una tarde, mientras organizaba sus cosas antes de irse a casa a tiempo, qué lujo, ella se quedó mirando su escritorio. Su taza favorita. Sus post-its de colores. Su cuaderno viejo con ideas que había abandonado. Y de repente, una idea golpeó. Yo no quiero vivir con miedo. No era sobre el jefe. No era sobre la oficina. Era sobre ella. Yo no puedo seguir diseando mi vida alrededor de la ansiedad, pensó. Ni de expectativas ajenas. Ni de demandas sin alma. Ni de egos inflados. Mis amigos. Esto no fue un pensamiento casual. Fue un despertar. Una de esas epifanías silenciosas que no necesitan música épica para ser poderosas. Le cambió la mirada. Le cambió el lenguaje interno. Le cambió la postura del cuerpo. Ella ya no trabajaba para agradar. Trabajaba porque sabía su valor. Y eso, mis amigos, asusta a los jefes. Pero libera a las almas. El cambio fuera del trabajo, la vida se expande. Una de las cosas más mágicas fue notar cómo los límites laborales empezaron a expandirse hacia su vida personal. Antes, ella decía: sí, yo me encargo. Sí, voy. Sí, aunque esté cansada. Sí, aunque no pueda. Sí, aunque no quiera. Después de enfrentar al jefe, la palabra no apareció. Y se sintió deliciosa. Suavecita. Liberadora. Como quitarse zapatos incómodos al final del día. Sus amigos lo notaron. Su familia lo notó. Su cuerpo lo celebró. Dejó de asistir a compromisos sociales por obligación. Dejó de resolver problemas ajenos que no eran suyos. Dejó de aceptar culpas heredadas. Dejó de cargar responsabilidades emocionales que no le correspondían. Y empezó a proteger su energía como si fuera diamante. Porque lo era. La versión que nace un antes y un después. Mis amigos. Cuando una persona empieza a vivir de acuerdo con sus límites, nace una nueva versión de sí misma. Ella comenzó a caminar diferente, hablar diferente, pedir diferente, amar diferente, elegirse diferente. Era como si hubiera vivido años con un filtro gris sobre los ojos y de pronto alguien se lo hubiera quitado. Todo brillaba más. Incluso el café de oficina sabía menos triste. Bueno, un poquito menos. El jefe pierde el control, el último sacudón. Un día, inevitablemente, la tensión regresó. Porque el señor del ego estaba intentando adaptarse, pero su naturaleza. ¡Ay, mis amigos! No se cambia de un día para otro. Llegó irritado. Con un problema que él mismo había generado. Y quiso hacer lo que siempre hacía. Depositarlo en ella. Necesito que resuelvas esto ahora mismo. Ella lo miró. Sin miedo. Sin temblor. Sin culpa. Y dijo: no puedo. Estoy terminando otra tarea prioritaria. Si quieres que esto tenga prioridad, necesito que lo comuniques formalmente y reorganicemos los plazos. El hombre quedó en shock. En serio, mis amigos, casi se desmaya. No estaba acostumbrado a que alguien le pusiera un espejo frente a sus malos hábitos. Y lo entendió. Otra vez. Dolorosamente. Pero aceptó. Porque ya no tenía opción.
el lugar que ella ocupa y el que ya no ocupará. Ese día, ella regresó a casa con una certeza nueva. Nunca volveré a ser la persona que fui antes de decir hasta aquí. Y no, mis amigos, esto no es exageración literaria. Es un hecho emocional. Las personas no retroceden después de recuperar su dignidad. Las almas no se encogen después de expandirse. Los límites no desaparecen una vez aprendidos. Ella había cruzado un umbral. Uno de esos puntos en la vida donde no hay retorno, pero gracias a Dios. Cuando una persona reconstruye su relación con el trabajo, mis amigos, también reconstruye su relación con el tiempo. Y cuando reconstruye el tiempo, reconstruye la identidad. Es ley universal o al menos, ley emocional de este canal. Ella empezó a notar que las cosas se acomodaban casi solas. Se levantaba sin ese nudo en el estómago. Tomaba café sin sentir que era un salvavidas. Miraba los correos sin sentir palpitaciones dignas de hospital. Era como si alguien hubiera reseteado su vida, pero sin borrar sus memorias traumáticas porque esas, mis amigos, siempre se quedan para hacernos más interesantes. El mundo interno se descongela y ella empieza a sentir. Con la ansiedad disminuida, algo inesperado empezó a aparecer. Sentimientos. No los sentimientos dramáticos que uno grita en la ducha, sino sentimientos suaves, de esos que se sienten casi ilegales porque hemos olvidado cómo se viven. Sencha calma. Sencha curiosidad. Sentía ganas de hacer cosas bonitas. Sentía que podía respirar sin pedir permiso. Y lo más importante, sentía que tenía espacio emocional para existir sin culpa. Mis amigos, ¿saben qué tan raro es eso hoy en día? Rarísimo. Casi exótico. Como encontrar chicles sin sabor a medicina. Los placeres que regresan el arte de vivir pequeñeces. Ella volvió a hacer cosas que habían muerto lentamente bajo el peso de expectativas ajenas. Empezó a caminar sin rumbo después del trabajo. Se daba pequeñas indulgencias, un pastel, una flor, un cuaderno nuevo. Redescubrió canciones que le habían gustado antes de que el estrés la dejara sin espacio mental. Decoró su casa con una planta que no esperaba sobrevivir pero sobrevivió, porque ahora la duea si tenía tiempo. Y con cada pequeño acto de recuperación, sentía algo hermoso. Se estaba reencontrando con la persona que era antes de entrar en modo sobrevivencia laboral. La charla con la amiga, un espejo emocional. Un día, se encontró con una amiga que llevaba meses queriendo ver. La amiga notó el cambio enseguida. «Te veo diferente», dijo. «Más ligera». Ella sonrió. Porque esa palabra ligera tenía un peso emocional gigante. «No sabes cuánto lo necesitaba», respondió ella. Pensaba que tenía que aguantar todo. Que así era la vida adulta. Que así era trabajar. Que así era ser responsable. La amiga tomó aire, emocionada. Y soltó. No es responsabilidad si te está destruyendo. Mis amigos, yo aquí narradora, confidente, profesional del drama moderado les digo. Esa frase debería estar en todos los manuales de recursos humanos, en todas las tazas corporativas, en las paredes de todas las oficinas del mundo. Porque es verdad. Responsabilidad no significa autodestruirse. Nunca. El reencuentro con su cuerpo, una sorpresa profunda. Con el tiempo libre recuperado, ella comenzó a notar cambios físicos también. Dormía más profundo. El dolor en la espalda cedió. Los hombros dejaron de estar tensos como si fueran parte del mobiliario de oficina. La respiración era más natural. Las migrañas se volvieron menos frecuentes. Mis amigos. El cuerpo habla. El cuerpo grita. El cuerpo protesta. Pero también celebra cuando uno deja de torturarlo emocionalmente. Y el cuerpo de ella estaba celebrando con aplausos internos. El jefe, en transformación involuntaria. Mientras ella renacía en silencio, el señor del ego vivía su propio proceso, uno que él jamás admitiría, obvio, porque admitir errores es tan difícil para ciertos jefes como para un gato admitir cario. Observaba a ella. Observaba a los demás. Observaba el ambiente. Veía que su poder había disminuido. Que sus órdenes ya no eran órdenes sagradas. Que necesitaba negociar, justificar, comunicar mejor. Y créanlo o no, se empezó a adaptar. No porque quería, sino porque ya no tenía opción. Los límites hacen que incluso la gente arrogante aprenda modales. El día que todo fue diferente y ella lo sintió. Un jueves, ella entró al edificio y algo dentro de ella se activó. Un pensamiento. Una sensación. Una claridad. Soy libre. No libre de la empresa todavía. Pero libre internamente. Libre de la culpa. Libre del miedo. Libre de la necesidad de aprobación. Libre de la narrativa de que tenía que complacer para sobrevivir. Ese fue el verdadero cambio. Ese fue el momento en que la historia se consolidó. Mis amigos,
La libertad más poderosa no la da un jefe, ni una empresa, ni una firma de contrato. La da uno mismo cuando decide no vivir oprimido por expectativas ajenas. La primera decisión radical de ella. Con esa nueva claridad, ella tomó una decisión que jamás pensó que sería capaz de tomar. Pidió vacaciones. Sí, mis amigos. Esas vacaciones que llevaba años posponiendo porque no era un buen momento, había mucho trabajo, no quería quedar mal. Fue a Recursos Humanos. Sonrió. Y dijo, Quiero tomar mis días pendientes. la persona de Recursos Humanos parpadeó como si hubiera visto un unicornio entrando a la sala. ¿Ahora? ¿Ya? Sí. Me voy dentro de 2 semanas. Una frase simple, pero llena de dignidad. La reacción del jefe, un momento de sinceridad inesperada. Cuando él recibió la notificación de Recursos Humanos, llamó a ella a su oficina. La miró. Respiro profundo. Y dijo, No sabía que estabas pensando en tomar vacaciones. Ella se mantuvo firme. Las necesito. Hubo un silencio estrao. Pero no pesado. No hostil. Era un silencio de aceptación. Está bien, respondió él. Me alegra que tomes un descanso. Mis amigos. ¿Qué? ¿Alegría? ¿De parte del señor del ego? Ella salió de la oficina atónita. La narradora aquí se ríe, porque ustedes saben lo que pasó. Los límites transforman dinámicas enteras. Incluso las más improbables. La preparación para el descanso y el simbolismo del cierre. Los días previos a sus vacaciones fueron extremadamente pacíficos. Ella organizó sus pendientes. Delegó lo que no era suyo. Dejó instrucciones claras. Y por primera vez, cerró su laptop el último día sin llevar trabajo emocional extra a casa. Cuando dejó la oficina, antes de irse, tocó su escritorio y pensó. No me debo a este lugar. Me debo a mí. Un pensamiento simple, sí. Pero esos pensamientos, mis amigos, reconstruyen mundos enteros. La primera noche de vacaciones y la revelación más grande. La primera noche de sus vacaciones, ella se sentó en la cama. Miró por la ventana. Y sintió lo que llevaba a o sin sentir. Paz. Paz verdadera. No la paz de no tengo tanto trabajo hoy. No la paz de nadie me escribió aún. No la paz condicional. Era paz incondicional. Paz por haber recuperado dominio sobre su vida. Paz por haberse elegido a sí misma. Paz por haber dicho basta cuando todos esperaban que siguiera callada. Esa noche, ella lloró un poquito. Lágrimas suaves. Lágrimas de alivio. Lágrimas de reconocimiento propio. Y yo aquí, narradora dramática pero honesta, les digo. A veces llorar es el único idioma del alma cuando recupera espacio. Ella no eligió un destino caro ni extravagante. No necesitaba eso. Lo que ella necesitaba era distancia emocional. Espacio. Silencio. Air no corporativo. Se fue a una ciudad pequeña, llena de calles tranquilas, cafeterías artesanales y librerías que huelen a polvo bonito, no abandono laboral. En el tren, se sorprendió a sí misma mirando por la ventana sin pensar en pendientes. Sin planificar entregas. Sin sentir culpa. Mis amigos. Eso ya era un milagro. Un milagro en movimiento. El primer día fuera desintoxicación mental. El primer día lo dedicó a caminar. Sin ruta. Sin mapa. Sin prisa. Entró a una cafetería. Pidió un té. Y por primera vez cenaos. Saboreó la bebida sin mirar el reloj cada 30 segundos. Se sentó cerca de la ventana, abrió un cuaderno nuevo porque el renacimiento merece papelería bonita y escribió. No quiero volver a dejar que el miedo decida mi vida. Esa frase la estremeció. Era fuerte. Era verdad. Era nueva. Y, sobre todo, era suya. Los recuerdos que emergen y lo que revelan. A medida que caminaba por los días siguientes, su mente empezó a desenterrar recuerdos. Como el día en que su jefe le gritó frente a todos. O el día en que hizo horas extras no pagadas para evitar un conflicto. O el día en que fingió no estar enferma para cumplir un plazo absurdo. O el día en que lloró en silencio en el vaho para no ser un problema. Mis amigos, ustedes lo saben. El cuerpo guarda recibos. La mente archiva momentos que no hemos procesado. Y cuando finalmente hay espacio, todo empieza a salir. Pero esta vez, ella no se sintió abrumada. Se sintió lúcida. Los recuerdos ya no la aplastaban. La informaban. La pregunta que cambia toda la vida. En uno de sus paseos, se sentó junto al agua. Respiro profundamente. Y se hizo una pregunta que llevaba a os evitando. ¿Quiero seguir en ese trabajo? Mis amigos. Esa pregunta no es pequeña. Esa pregunta pesa toneladas. Esa pregunta es un terremoto emocional. Ella no respondió de inmediato.
No era un sí. No era un no. Era una puerta abriéndose suavemente. Y esa puerta, mis amigos, daba a una nueva vida. Un encuentro casual y una verdad necesaria. En una cafetería pequeña, ella escuchó a dos personas conversar sobre trabajo. Una decía: mi jefe es un desastre, pero no puedo irme. ¿Y si nada mejora? La otra respondía: ¿y si mejora cuando tú mejoras? A veces el límite no es el jefe. Es el miedo. Esas palabras le golpearon como un balde emocional en la cara. No porque fueran nuevas, sino porque eran oportunas. La narradora su servidora dramática, interviene. A veces el universo te manda mensajes en forma de chisme ajeno. Y uno tiene que saber escucharlos. El regreso a casa otra ella, misma dirección. Después de varios días fuera, ella regresó a su hogar. Pero no era la misma mujer que se había ido. Había algo distinto en su postura, en su mirada, en su respiración. Una ligereza nueva acompañada de una firmeza silenciosa. Abrió su maleta. Sacó su cuaderno. Y escribió: He vuelto. Pero ya no soy quien se fue. El regreso al trabajo, escena digna de una serie. El primer día después de las vacaciones fue intenso. Ella entró a la oficina con paso firme. Los compañeros la miraron como si hubiera vuelto de un viaje espiritual al Himalaya. «¿Te ves diferente?», dijo uno. «Más fuerte», dijo otra. Ella sonrió. Porque era verdad. Cuando el señor del ego la vio, vaciló. Sí, mis amigos, él vaciló. Como si estuviera frente a una versión de ella que ya no podía manipular con su caos. «¿Cómo te fue?». Una pregunta simple, pero cargada de incomodidad porque preguntar implica interés, y él no era famoso por eso. «Muy bien», respondió ella. «Das kann's». Él asintió, incómodo. Porque ella ya no era terreno fértil para su tiranía emocional. El nuevo ciclo, límites automáticos. Con el regreso, algo fascinante ocurrió. Los límites ya no eran un esfuerzo. Eran naturales. Ella ya no explicaba tanto. Ya no justificaba cada decisión. Ya no pedía permiso para existir. Ya no aceptaba tareas absurdas de último minuto. Ya no vivía con miedo a desagradar. Si algo no era razonable, ella decía: no puedo. Sin temblor. Sin culpa. Sin darle mil excusas al ego del otro. Mis amigos. Esto es lo que pasa cuando uno se elige a sí mismo de forma consistente. La dignidad se vuelve un hábito. Un cambio colectivo y ella como catalizadora. La oficina entera empezó a cambiar. No drásticamente. No de la noche a la mañana. Pero sí de forma visible. Los compañeros de ella, inspirados por su transformación, siguieron poniendo límites propios. El ambiente empezó a sentirse menos pesado. Menos hostil. Menos tenso. Incluso ciertos comportamientos del jefe disminuyeron no por iluminación divina, sino porque el equipo entero ya no aceptaba la misma dinámica de antes. Ella no solo había cambiado su vida, había cambiado la cultura alrededor. Y lo más sorprendente, no lo hizo gritando, ni peleando, ni humillando, solo poniéndose a sí misma como prioridad. El conflicto final, el momento de mayor poder. Un día, inevitablemente, llegó otro momento crítico. El jefe, estresado, lanzó una propuesta absurda. Necesito que te quedes hoy hasta tarde. Tenemos un informe urgente. Ella respiró. Con calma. Con claridad. Con amor propio puro. No puedo quedarme. Tengo compromisos personales. Él tensó la mandíbula. Ese gesto clásico de ego herido. Es importante. Ella lo miró directo. Firme. Con un poder que antes no sabía que tenía. Mi tiempo también lo es. Silencio. Silencio absoluto. Y entonces, él cedió. Está bien. Lo resolveremos mañana. Mis amigos. Ella había ganado. No el conflicto. No el argumento. Sino su autonomía completa. Ese fue el cierre emocional definitivo. La graduación espiritual. La coronación simbólica. La noche de la victoria, conciencia plena. Esa noche, mientras caminaba a casa, ella sintió algo nuevo. Poder. No poder sobre otros, sino poder sobre sí misma. Una sensación suave, luminosa, cálida. Como si una versión futura de ella estuviera susurrando. Lo lograste. Porque lo había logrado. Había recuperado su libertad personal en un escenario donde todos la pierden sin darse cuenta. Ella no necesitaba un ascenso, un aumento, un trofeo corporativo. Su victoria era silenciosa. Era íntima. Era transformadora. Después de aquel mi tiempo también lo es, algo cambió profundamente dentro de ella.
Era como si una capa invisible de inseguridad hubiera caído al suelo. Una piel vieja. Una versión antigua de ella misma. Y debajo, había una mujer completamente distinta. No en esencia porque su esencia siempre estuvo allí, sino en claridad, fortaleza y conciencia. Cada paso que daba se sentía más firme. Cada decisión, más alineada. Cada palabra, más auténtica. Cada silencio, más intencional. Mis amigos, Ustedes saben que la verdadera fuerza no llega cuando gritamos. llega cuando ya no temblamos por dentro. Ella había llegado a ese lugar. Los pequeños actos de rebelión cotidiana. A veces pensamos que la revolución es un acto gigante, cinematográfico, lleno de humo y aplausos. Pero no. La revolución real suele ser silenciosa. Revolución es Cerrar la laptop a la hora. decir mañana lo reviso. No responder mensajes fuera del horario. Poner el celular en modo no molestar. No justificar cada decisión. Decir no puedo sin escribir 3 párrafos de disculpa emocional. Pequeñas cosas, Pequeños actos. pero acumulados. Son dinamita contra sistemas de abuso. Ella lo estaba viviendo. Lo estaba experimentando. Lo estaba honrando. Y su vida entera se estaba reorganizando alrededor de esas microrevoluciones. Un nuevo respeto y no solo del jefe. Algo poderoso empezó a ocurrir, mis amigos. La gente empezó a respetarla. No porque fuera agresiva. No porque fuera impresionante. No porque se impusiera con gritos o autoridad falsa. La respetaban porque se respetaba a sí misma. La energía de alguien que se respeta es magnética. La seguridad emocional se siente. El amor propio vibra. Y quienes antes la subestimaban, ahora la observaban con una mezcla de sorpresa y admiración. Incluso personas que jamás se acercaban comenzaron a pedirle consejo. ¿Cómo hiciste para poner límites? ¿No te dio miedo? ¿Cómo empezaste? Ella siempre respondía lo mismo. Me dio miedo. Pero me dio más miedo seguir igual. Ay, mis amigos. ¡Qué frase! ¡Qué verdad! El jefe en una nueva dinámica humano, aunque le cueste. El señor del ego empezó a comportarse de manera humana. Lo sé, mis amigos. Suena imposible. Pero recuerden. Cuando cambias tu comportamiento, obligas al entorno a reacomodarse. Él ya no levantaba la voz. Ya no exigía lo imposible. Ya no enviaba mensajes a cualquier hora. Incluso, y esto merece aplausos, empezó a planificar mejor. Sí, sí. El caos con corbata ahora organizaba. Sorprendent. Un día, incluso le dijo: Gracias por avisar con anticipación. Eso ayuda a organizar el equipo. Mis amigos. ¿Un gracias? ¿De él? ¿Sin ironía? Era un plot twist digno de telenovela internacional. Ella no lo celebró en voz alta, pero internamente hizo fuegos artificiales silenciosos. La culpa tardía, un fantasma que siempre vuelve. Pero no todo era perfección emocional. A veces la culpa regresaba. Esa culpa antigua. Esa voz interna programada desde la infancia que dice: estás siendo egoísta. Estás decepcionando a alguien. Estás dejando a otros con más carga. Estás fallando. Mis amigos. Esas voces no desaparecen de un día para otro. Son grabaciones viejas, instaladas en la mente cuando éramos demasiado pequeños para entender límites. En uno de esos días, después de haber dicho un no firme a una solicitud absurda, ella sintió esa culpa asomarse. Pero esta vez, no la dejó quedarse. Pensó: no estoy haciendo daño. Estoy protegiéndome. Y eso también es responsabilidad. La narradora yo, su amiga emocionalmente dramática, declara: aceptemos que poner límites sin culpa es un deporte extremo. Pero se aprende. Y ella lo estaba aprendiendo. El encuentro familiar, otro campo de batalla. Un fin de semana, ella fue a visitar a su familia. Lo que no esperaba era que allí también tendría que usar sus nuevas habilidades. Su madre, con el cario clásico pero carga emocional incluida, soltó: hija, ¿puedes ayudarme a organizar todo esto hoy? Así queda listo. Ella tenía planes. Tenía límites. Y tenía un compromiso consigo misma. Antes, habría dicho sí automáticamente. Ahora, respiró. Con calma. Y respondió: no puedo hacerlo hoy. Pero puedo ayudarte mañana por la mañana, si quieres. La madre abrió los ojos, sorprendida. Pero asintió. Mis amigos. Poner límites en el trabajo es difícil. Pero poner límites en la familia. Eso es nivel experto. Ella lo logró. Y sintió una fuerza interna nueva. Un cambio espiritual sin nombre, pero real. Sin necesidad de religiones, filosofías ni retiros caros, ella empezó a experimentar una transformación interna.
Se sentía más presente, más consciente, más conectada con su yo real. No la versión para agradar. No la versión para sobrevivir. La versión auténtica. Empezó a disfrutar del silencio, a apreciar detalles pequeños, a notar cosas que antes ignoraba. Era como si su mundo hubiera pasado del modo supervivencia al modo vivencia. Y eso, mis amigos, es una de las mayores muestras de libertad emocional. El proyecto personal La vida que vuelve a llamar. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, ella encontró un cuaderno viejo. Un cuaderno lleno de ideas que había abandonado cuando su vida estaba consumida por el trabajo. Ideas de proyectos, de pasiones, de talentos dormidos, de sueños pausados. Lo abrió. Leo. Y sintió una punzada en el pecho. Yo quería hacer esto, pensó. Yo soñaba con esto. Y algo hermoso ocurrió. El deseo regresó. Por primera vez en mucho tiempo. Quiso crear. Quiso hacer algo por placer, no por obligación. Ese fue un despertar creativo. Una chispa. Un recordatorio de que la vida es más grande que el trabajo. Ella empezaba a recuperar no solo autoridad, sino significado. El jefe la llama, pero ahora todo es distinto. Un día, el señor del ego la llamó a su oficina. Ella sintió ese viejo escalofrío. Pero solo por un segundo. Porque ahora sabía quién era. Entró. Con postura firme. Mirada tranquila. Respiration conscient. Él dijo. He notado una mejora en el equipo desde que reorganizamos algunas cosas. Quería agradecerte por tu claridad. Nos ha ayudado a todos. Mis amigos. ¿Un agradecimiento formal? ¿De él? ¿A ella? El universo definitivamente estaba jugando en modo fácil esa semana. Ella respondió. Gracias por escuchar cuando lo mencioné. Y se retiró. Sin temblor. Sin dudas. Sin cargar el peso del ego de otro. Ese momento, aunque pequeño, fue simbólico. Ella ya no estaba reaccionando a él. Él estaba reaccionando a ella. El doble despertar ella y su identidad. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que el cambio más grande no había sido en el jefe, ni en la oficina, ni en las dinámicas. Había sido en ella. Ella ya no aceptaba migajas emocionales. Ya no temía al conflicto. Ya no cargaba con responsabilidades que no le pertenecían. Ya no sacrificaba su paz para sostener estructuras rotas. Ella había cambiado su postura interna. Y eso cambió todo lo demás. Una mañana, ella despertó y notó algo que jamás había sentido antes en su adultez. Descanso verdadero. No ese descanso falso de dormir 6 horas y técnicamente no estoy muerta. No. Era descanso real. Descanso profundo. Descanso de cuerpo, mente y espíritu. Se levantó sin sensación de apuro. Caminó hasta la cocina sin tensión en los hombros. Preparó su café sin pensar en correos electrónicos. Y cuando se dio cuenta, estaba sonriendo. Sonriendo sola. Sonriendo sin motivo. Sonriendo porque sí. Mis amigos, cuando uno empieza a sonreír solo, sin estímulos externos, eso es señal de que la vida se está acomodando. Los síntomas de la recuperación. En los días siguientes, ella empezó a notar signos sutiles pero contundentes de recuperación emocional. Ya no tenía el impulso de revisar el celular cada 5 minutos. Ya no sentía miedo cuando veía el nombre del jefe en su bandeja. Ya no fantaseaba con renunciar a lo desesperado. Ya no tenía ataques de ansiedad al domingo por la noche. Ya no pensaba que descansar era perder tiempo. Su cuerpo estaba saliendo del modo supervivencia. Su mente estaba dejando de funcionar en modo alerta roja. Su alma estaba volviendo a ocupar espacio. Y eso, mis amigos, es tan milagroso como difícil de aceptar. El momento de la verdad, mirar atrás sin temblar. Un día decidió abrir una carpeta en su computadora llamada Cosas Pendientes. Era una carpeta que antes representaba estrés, deuda emocional y autoexigencia. Ese día, representaba claridad. Al leer documentos viejos, chats antiguos, correos en los que se había disculpado por cosas que no eran culpa suya, sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que permitió. Orgullo por lo que cambió. Porque, mis amigos, mirarse al pasado sin caer en vergüenza. Eso es señal de crecimiento. Ella ya no se reprochaba. No se burlaba de su versión antigua. No decía que tonta fui. Simplemente pensaba, hice lo que pude con lo que tenía. Y ahora tengo más. La nueva relación con el trabajo sin cadenas. Poco a poco, ella reconstruyó una relación saludable con su empleo. Seguía trabajando bien, claro. Seguía siendo competente. Seguía entregando a tiempo. Seguía siendo profesional. La diferencia era simple.
Ya no se perdía a sí misma en el proceso. Antes, su identidad estaba mezclada con su rendimiento. Ahora, su trabajo era solo parte de su vida, no su vida completa. Cuando algo salía mal, ya no se culpaba. Cuando algo salía bien, ya no sentía que tenía que agradecer por no haber sido regada. Ella había encontrado equilibrio. Y, mis amigos, el equilibrio es más poderoso que cualquier ascenso. El mundo exterior también cambia y lo hace por reflejo. Lo hermoso de la transformación interna es que el exterior tiende a imitarla. Sus amigos notaron que estaba más presente en las reuniones pequeñas, que escuchaba mejor, que reía más genuinamente, que tenía energía para proponer planes. Alguien incluso comentó: «Siento que volviste». Y ella, sin darse cuenta, respondió: «Sí, volví a mí. Mis amigos». Una frase así debería estar en murales, tatuajes temporales y portadas de libros de autoayuda. Porque es real. Ella había vuelto. No al pasado, sino a su esencia. Los hábitos que sostienen la nueva vida. No basta con cambiar una actitud una vez. La vida nueva se sostiene con hábitos nuevos. Ella empezó a implementar rutinas pequeñas pero poderosas. Caminatas de 20 minutos después del trabajo. Tiempo para leer algo que no fuera sobre productividad. Dormir sin el celular al lado. Pausas activas en el trabajo para no morir emocionalmente. Decir sí solo a las cosas que realmente quería hacer. Decir no sin justificar en exceso. Y lo más importante, recordarse cada día que no debía volverse a abandonar. Es fácil recaer. Es fácil olvidar. Es fácil volver a viejos patrones. Pero ella estaba despierta ahora. Atenta. Presente. El proyecto personal renace, una llama que había quedado oculta. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café, decidió volver a abrir ese cuaderno que encontró semanas atrás. Esta vez no lo abrió con nostalgia. Lo abrió con intención. Empezó a escribir ideas nuevas. A retomar sueños olvidados. A imaginar escenarios que antes parecían imposibles. Se sintió viva. Creativa. En movimiento. Y en medio de esa lluvia de ideas, pensó: tal vez no vine a este trabajo para quedarme. Tal vez esto era solo el ensayo. Ay, mis amigos. La esperanza duele bonito, ¿sí o no? Es ese dolorcito suave que te dice que algo gigante empieza a moverse. El jefe nota la transformación completa, el respeto se consolida. El señor del ego, aunque jamás lo admitiría, estaba impresionado. Ella ya no era la empleada sumisa. Ya no era la que cargaba tareas ajenas. Ya no era la que aceptaba abusos silenciosos. Era más fuerte, más clara, más segura. Y eso, mis amigos, tenía un impacto tremendo en él. Un día que quedaría guardado en la memoria emocional de la humanidad. Él dijo: «Has crecido mucho en estos meses. El equipo te respeta. Y yo también». Ella respondió con gracia: «Gracias. He trabajado mucho en ello». Y él asintió. Un gesto pequeño, pero cargado de peso emocional. Porque ya no hablaba desde arriba. Hablaba desde el mismo nivel. Desde el respeto. Los riesgos de la libertad y la decisión más difícil. La libertad trae opciones. Las opciones traen decisiones. Y las decisiones traen miedo. Un día, ella recibió un mensaje de una amiga. «Hay una vacante en mi empresa que encaja perfecto contigo. Sueldo mejor. Ambiente mejor. Horarios más humanos. ¿Te interesa?» Ella se congeló. Literalmente. Porque una parte de ella seguía pegada al lugar donde había crecido emocionalmente. No porque fuera perfecto, sino porque allí había aprendido a levantarse. Pero otra parte. Una parte que ya no estaba dispuesta a conformarse. Cicero. Tal vez es hora. Mis amigos. Esta era la verdadera encrucijada. No el jefe. No los límites. No la oficina. Sino la decisión de seguir avanzando. El debate interno corazón versus mito. Esa noche, ella salió a caminar. La ciudad estaba tranquila. El aire fresco. Y su mente. En duelo emocional. ¿Y si fallo? ¿Y si no es tan bueno como parece? ¿Y si tengo que empezar de cero? ¿Y si pierdo lo que construí aquí? La narradora yo, su amiga sarcástica favorita, aparece para decir: «Mis amigos, cuando escuchan demasiados y sí, sepan que es el miedo hablando». Pero entre esos pensamientos, surgió uno nuevo. Uno firme. Uno nítido. ¿Y si es exactamente lo que merezco? ¡Boom! Revelation emotional desbloqueada. Ella detuvo su paso. Respiro hondo. Y sintió por primera vez que estaba ante una decisión que ella controlaba por completo. Esa noche, ella no pudo dormir. No por ansiedad, al menos no completamente.
sino por una sensación nueva, electrizante, casi incómoda. Posibilidad. Las posibilidades tienen una textura rara. No son suaves. No son evidentes. Son como un ruido sutil que te empuja a moverte, aunque quieras quedarte quieto. Ella estaba entre dos mundos. El mundo seguro pero desgastado que conocía. Y el mundo incierto pero prometedor que se abría ante ella. Ambos la llamaban. Ambos tenían razones válidas. Ambos podían llevarla a caminos distintos. Y ella por primera vez en mucho tiempo. Se permitió no decidir inmediatamente. Mis amigos. A veces no elegir aún ya es un acto de madurez. Hacer listas el arte ancestral de ordenar el caos. A la mañana siguiente, tomó su libreta y decidió hacer lo que muchos hacemos cuando la vida se pone filosófica. Una lista. 2 columnas. Muy analíticas. Muy adultas. Muy estoy procesando mis emociones. Columna 1 razones para quedarme. He crecido mucho aquí. Mi jefe ha cambiado. Ahora me respetan. Conozco el trabajo. Tengo estabilidad. Ya no estoy en modo sufrimiento. Columna 2 razones para irme. Quiero crecer más. Quiero algo que se sienta alineado con lo que soy ahora. Quiero probar lo que hay más allá del miedo. Quiero escuchar la parte de mí que suea. Quiero algo que me ilusiona, no algo que solo tolero. Cuando terminó, miró ambas columnas. La primera era lógica. Coherent. Reasonable. La segunda ardía. Mis amigos, lo que arde aunque sea pequeño suele ser verdad. La conversación que necesitaba su amiga la empuja. Se encontró con su amiga, la misma que le había enviado la vacante. Apenas se sentaron, ella dijo: No estoy segura. Tengo miedo. La amiga sonrió, como quien ya había escuchado eso 1000 veces de otras almas inquietas, y respondió: El miedo es normal. Lo que no es normal es vivir toda la vida tomando decisiones desde él. Ella respiró profundo. Esa frase cayó como martillazo suave, pero martillazo al fin. Luego la amiga agregó: Tú cambiaste. Mucho. Y a veces, cuando uno cambia, el entorno ya no le basta, aunque deje de ser tóxico. Ella bajó la mirada. Sabía que era verdad. Sabía que esa incomodidad interna no era falta de gratitud. Era exceso de crecimiento. La narradora su confidente dramática de confianza comenta: Mis amigos, hay conversaciones que nos empujan sin tocarnos. Esta fue una de ellas. El símbolo que lo confirmó todo. Una tarde, mientras caminaba para despejarse, ella vio algo inesperado. Un anuncio en la ventana de una librería que decía: Crecer duele, pero quedarse duele más. Ella se detuvo. Sintió su pecho apretarse, pero no de angustia. De reconocimiento. Era una señal. Peculiar. Perfecta. Poderosa. Ella no creía en coincidencias. Creía en sincronías. Y esa frase. Era una sincronía contundente. El miedo final porque siempre vuelve. Esa noche, el miedo regresó con fuerza. Porque así funciona el miedo. Te da tregua, pero nunca renuncia. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si me arrepiento? Pero ahora, en lugar de dejar que esas preguntas la paralizaran, respondió con otra pregunta. ¿Y si esto es precisamente lo que necesito para no perderme a mí misma otra vez? El silencio que siguió fue revelador. Porque ella sabía que la única razón real para quedarse era la comodidad. Y la comodidad siempre es el disfraz del miedo. El correo que cambió su destino. Después de días de reflexión, pensamientos, caminatas nocturnas, conversaciones profundas y seals del universo, ella decidió hacerlo. Abrió su laptop, tomó aire, y con manos ligeramente temblorosas, redactó un correo. Hola, quiero postularme para la vacante. Adjunto mi CV. Gracias por pensar en mí. 10 segundos. 20. 30. Le dio clic a enviar. Y con ese clic, mis amigos, la vida dio un giro suave pero irreversible. La entrevista más poderosa de lo que esperaba. Al recibir la invitación a la entrevista, ella sintió nervios, claro. Pero esta vez, los nervios no venían de sentirse insuficiente. Venían de la emoción. La entrevista fue sorprendentemente natural. Ella habló con claridad, con confianza, con humildad, sí, pero no con miedo. Y por primera vez, dijo algo que jamás se habría atrevido a decir antes. Para mí es importante un ambiente laboral que respete los límites personales. Rindo mejor cuando tengo equilibrio. Y lo dijo sin disculpas. Sin temblor. Sin suavizar su verdad para agradar. Mis amigos. Eso es crecimiento puro. La respuesta que puso su vida en otra dirección. 3 días después, recibió un correo.
Lo abrió con calma. Pero cuando leyó la primera línea, su corazón dio un salto. Queremos ofrecerte el puesto. Ella quedó en silencio. No gritó. No lloró de inmediato. Solo respiró. Porque ese momento no era solo una oportunidad laboral. Era la confirmación de que elegir su dignidad había dado frutos. Era la validación de un proceso entero. Era la prueba de que enfrentarse a su jefe no había sido un acto aislado, sino el inicio de una liberación profunda. La renuncia a una escena digna de telenovela emocional. Ella redactó su carta de renuncia con una calma sorprendente. Gracias por la oportunidad. He decidido continuar mi camino profesional en un nuevo proyecto. Simple. Elegante. Sin rencor. Sin drama. El verdadero poder no necesita gritos. Solo necesita claridad. Cuando se la entregó al señor del ego, él la leyó. Dio un suspiro largo. Y dijo: Lo lamento, pero lo entiendo. Te deseo lo mejor. Mis amigos. Ustedes saben. Ese hombre jamás habría dicho eso meses atrás. Pero ahora, no tenía otra opción. Porque ella ya no estaba disponible para ser dominada. El último día y el momento más simbólico de todos. El último día, ella recogió sus cosas con una paz casi ceremonial. Guardó su taza. Sus post-its. Sus cuadernos. Sus lápices. Sus plantas. Y cuando terminó, se quedó mirando su escritorio vacío. No con nostalgia. No con tristeza. Sino con gratitud. Porque ese lugar, aunque imperfecto, fue el escenario donde ella se descubrió. Donde aprendió a poner límites. Donde se reconstruyó. Donde renació. Ella tocó el borde del escritorio y pensó: gracias. Pero ya no soy de aquí. Y se fue. La sensación de salir una libertad diferente. Cuando cruzó la puerta del edificio, el aire le supo distinto otra vez. Pero ahora era un distinto más profundo, más maduro, más consciente. Ella había salido muchas veces antes. Pero esa era la primera vez que salía libre. Libre del miedo. Libre del condicionamiento. Libre de la ansiedad. Libre de la necesidad de complacer. Libre de versiones viejas de sí misma. Y esa libertad, mis amigos, esa libertad no tiene precio. El primer día en su nuevo trabajo fue un torbellino emocional. Ella se vistió con calma, pero el corazón latía con esa energía inquieta de los comienzos. No miedo. No ansiedad. Sino responsabilidad con una versión nueva de sí misma. Llegó temprano. Entró al edificio. Sintió el olor del café, pero no ese café desesperado de oficina tóxica, sino un aroma acogedor, humano, civilizado. La recepción sonrió. La gente conversaba en tono normal. No había gritos. No había tensión en el aire. No había prisa sin sentido. Ella pensó: ¿así se siente un lugar sano? Y casi se ríe sola al darse cuenta de la pregunta. Mis amigos. Cuando uno viene de un ambiente dominado por el ego, lo saludable parece ficción. El equipo nuevo, una experiencia reveladora. La presentaron a su equipo. 5 personas. Sonrisas genuinas. Posturas relajadas. Miradas amables. Ella esperaba detectar sombras de tiranía, seals de abuso encubierto, microagresiones corporativas. Pero no. Las personas la escuchaban cuando hablaba. El jefe directo, un verdadero ser humano con emociones funcionales, le dijo: lo más importante aquí es que puedas trabajar bien sin perder tu vida personal. Queremos equilibrio. Ella sintió un golpe suave en el pecho. No de dolor. De alivio. Del alivio que aparece cuando te das cuenta de que estabas sobreviviendo en un desierto emocional y ahora, por fin, encuentras agua. Mis amigos. No debería sorprendernos cuando alguien nos trata bien. Pero cuando vienes de la guerra, la paz confunde. El primer proyecto y la dignidad como base. Le asignaron su primer proyecto. Explicado con claridad. Con plazos reales. Con expectativas humanas. Ella preguntó: ¿hay urgencias ocultas? ¿Algo que sea realmente para hoy? El equipo rió. No burlándose, sino entendiendo la cicatriz detrás de la pregunta. No, tranquila. Si algo es urgente te lo diremos con tiempo. Ella respiró hondo. Ni cuenta se había dado de que estaba conteniendo el aire desde que entró. Mis amigos. Así se siente cuando uno se acostumbra a la violencia emocional. El cuerpo tarda en creer que la guerra terminó. Una nueva identidad, la evolución completa. Con el paso de las semanas, algo hermoso comenzó a consolidarse. Ella ya no era la mujer que temblaba ante el correo del jefe. Ni la que trabajaba horas extras por miedo. Ni la que justificaba cada decisión. Ni la que sacrificaba descanso por aprobación. Ni la que lloraba en silencio en vaos públicos para no hacer problema. No.
Esa ella estaba lejos. Muy lejos. Ahora era una mujer que sabe negociar. Una mujer que sabe decir no. Una mujer que sabe pedir ayuda. Una mujer que sabe poner límites sin volverse fría. Una mujer que se respeta antes que agradar. Una mujer que entiende que merece. Su voz interna había cambiado. Su narrativa interna había cambiado. Su postura corporal había cambiado. Ella había cruzado un umbral emocional irreversible. El impacto exterior otros se reflejan en ella. Sin buscarlo, ella empezó a inspirar a otros. Amigos le escribían: he puesto límites en mi trabajo por tu historia. Me animé a decir que no. Dormí mejor después de escucharte hablar de libertad. Compañeros antiguos la contactaban. No sabes cuánto ayudaron tus palabras. Tu salida cambió la dinámica aquí. Ella no había buscado ser ejemplo. Solo había buscado ser libre. Pero a veces, mis amigos, la libertad es un acto contagioso. Y ella había encendido una mecha sin saberlo. El enfrentamiento final el pasado aparece. Una mañana, semanas después de su renuncia, recibió un correo inesperado. De su antiguo jefe. Sí, mis amigos. El señor del ego había regresado para un cameo emocional. El correo decía: hola, solo quería agradecer nuevamente tu trabajo en la empresa. Desde que te fuiste, he estado reflexionando sobre varias cosas. Tus límites ayudaron a que yo revisara mis hábitos. Te deseo lo mejor en tu nuevo camino. Ella leyó el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. No por incredulidad, aunque también, sino porque sentía algo inolvidable. Había cerrado un ciclo sin dejar heridas abiertas. Mis amigos, cuando el pasado vuelve para agradecer en vez de atormentar, significa que crecimos más de lo que imaginamos. El momento de la mirada al espejo y el reconocimiento profundo. Esa noche, ella se miró al espejo y observó algo que no había visto en mucho tiempo. Firmeza, serenidad, autoestima, Paz. orgullo. Pero no un orgullo arrogante ni ruidoso, sino un orgullo silencioso, íntimo, casi sagrado. Ella había sobrevivido. Ella había cambiado. Ella había renacido. Y no gracias a un milagro externo. No gracias a que el jefe se iluminó mágicamente. No gracias a un golpe de suerte. Ella renació porque tuvo el coraje de enfrentar el miedo. De decir hasta aquí. De sostener límites. De abandonar versiones antiguas de sí. De abrir puertas nuevas sin saber qué había detrás. Mis amigos. Eso es valentía. La valentía silenciosa que no pide aplausos. Pero que transforma vidas. La reflexión final y lo que esta historia realmente enseña. La historia de ella no es solo sobre un jefe arrogante. No es solo sobre un ambiente tóxico. No es solo sobre límites. Es una historia sobre elegir la dignidad antes que el miedo. Elegir la claridad antes que el caos. Elegir la vida antes que el desgaste. Elegir el crecimiento antes que la comodidad. Elegir la libertad antes que el sometimiento. Porque, mis amigos, la libertad no es ausencia de trabajo, ni ausencia de problemas, ni ausencia de responsabilidades. La libertad es poder tomar decisiones que te protejan, te honren y te devuelvan a ti mismo. Ella descubrió que enfrentar a su jefe no solo la liberó del abuso laboral, sino que la liberó de creencias internas que la habían encerrado por años. Esa es la libertad verdadera, la que se siente por dentro, no la que se mira desde afuera. Pregunta final. Ahora les toca a ustedes. Mis amigos, mis confidentes del drama emocional. ¿Qué harían ustedes en el lugar de ella? ¿Se quedarían? ¿Pondrían límites? ¿Enfrentarían al jefe? ¿Se atreverían a renunciar? ¿O escucharían esa voz suave que les pide libertad hacia aos? Los leo. Quiero saberlo todo. Porque esta historia no termina conmigo. Termina con ustedes. Mis amigos, dejen su like, comenten sus experiencias personales, compartan esta historia con alguien que necesita escucharla y cuéntenme en los comentarios qué límites necesitan poner y qué libertad creen que podrían hacer de eso.